Hola, soy Mario Fernández y hoy continuamos con esta serie sobre escritura científica de este canal que tengo en YouTube, varios videos que hemos subido sobre construir párrafos, construir papers, más bien, la estructura temática, la coherencia temática que debe tener, cómo construir flujos y muchas otras cosas más que se pueden ver en esos videos y otros más que van a venir más adelante. Pero lo que nos trae hoy acá es párrafos, la unidad de composición y de estructura temática de todo artículo científico, cómo los construimos, cómo los identificamos y más que nada cómo los arreglamos. Y vamos con esto. Empezamos diciendo que los párrafos cuentan historias. No es de sorprenderse entonces que un párrafo se lo conozca como la unidad de composición al contar en sí mismo, por sí solo, una historia corta, con una estructura supuestamente coherente, una historia que se ajuste en la contribución de todo el artículo. En otro video hablábamos de los arcos lógicos que hay conectando toda la estructura de un artículo, de un paper, cada una de sus secciones, sus subsecciones y la unidad de composición sobre el andamiaje, sobre el cual se levanta todo el paper, los párrafos. Entonces aquí no se trata solamente de arrojar oraciones y unirlas como sea, como veíamos en un video anterior sobre el flujo, sino de introducir sea al inicio o sea al final de un párrafo el punto sobre el cual estamos tratando, un desarrollo en medio y una resolución si acaso cabe. Si no lo hacemos así, no hay unidad de composición, el paper se disuelve. Cada párrafo necesita una apertura que abra el escenario. Cada párrafo necesita resolverse de alguna forma. Cada párrafo necesita establecer un punto, algo sobre el cual está revolviéndose el tema que queremos tratar en ese momento. Hay que escoger primero entonces una estructura. La decisión importante aquí es, vamos a establecer el punto del párrafo al inicio o al final. Si lo establecemos al inicio, en la primera oración, hay que desarrollarlo. Es lo que se conoce como la estructura LD, Lead and Development, o algo parecido, muy parecido a esto, pero construir una conclusión, que es lo que se llama la estructura LDR, Lead Development and Resolution, o el OCAR, que está en un primer video de este canal. Bueno, esto es lo que se conoce como párrafos de primer punto o párrafos de último punto. Y transversal estos dos, la clave de escribir párrafos correctos o para arreglar aquellos que están débiles es lo mismo a lo que se encuentra en otros problemas de escritura científica. Primero, identificar de qué se trata la historia en este y en el resto de los párrafos para su conexión y su flujo. Luego, cuál es el punto sobre el cual te quieres dirigir en este párrafo, en este momento, en esta sección, en esta ubicación del paper, dependiendo de la sección en que estás ubicado. Es decir, ¿es en este párrafo donde yo voy a describir el objetivo de todo el artículo? ¿Es en este párrafo donde yo voy a justificar la selección de un modelo? ¿Es en este párrafo donde yo voy a describir las limitaciones del paper? Es en este párrafo donde voy a tomar un resultado específico de una tabla, de una figura, del coeficiente de una regresión, su nivel de significancia, sus implicaciones y cómo me lleva esto hasta la historia general del paper o del estudio. Es aquí donde voy a hablar de la discusión de todo lo que has hecho. Bueno, y al final, ¿en qué lugar del artículo deberías poner este párrafo? La clave general aquí es saber ubicar las piezas de información en el lugar que le corresponda y usar el resto del texto para generar flujo y coherencia temática. Todas las cosas aquí están interconectadas y esto es parecido a lo que yo decía en un primer video, que no nos sobre y que no nos falte nada. Cada oración cumple una función dentro de todo el entramado que tenemos enfrente como paper. Ahora, podríamos empezar hablando de lo que se llama un párrafo de primer punto. Es la forma más simple, es aquel donde leyéndose la primera oración ya uno entendería de qué se trata todo el párrafo. Y lo que venga luego es su desarrollo. En este ejemplo aquí, pausa para poder leer ese artículo, ese párrafo. Esto viene de un artículo recientemente publicado en un journal australiano junto con mi coautora. Y aquí es claro que el punto de este párrafo es la capitalización de las amenidades ambientales en los precios de residencias en Auckland, acá en Nueva Zelanda. Utilizamos un modelo de precios hedónicos para evaluar si la capitalización de espacios abiertos como parques y de playas han cambiado debido a la pandemia, el COVID, y a los confinamientos que se han ordenado. Bueno,
La hipótesis allí va a ser, bueno, una persona cuando va a comprar una casa va a pagar más o va a pagar menos por estar cerca de un parque ante ante la posibilidad de que exista algún otro confinamiento o no. Bueno, ahí tienen el paper, pues lo podemos bajar. Y bueno, aquí el punto del párrafo comienza que esta capitalización varía según el área de estudio, es decir, el vecindario y su carácter patrimonial. El paper en general habla de que no es lo mismo la capitalización para una casa que está adyacente a un parque que aquella casa que está un poco lejos, pero dentro del mismo vecindario del parque. Pero bueno, lo que sigue aquí son los resultados de las regresiones y su interpretación y cómo soportan o sustentan este primer punto del párrafo. Esta estructura es simple, limpia, funciona bien para la mayoría de los artículos y debería ser aquella que domina la estructura de todos los párrafos que vengan en este paper. Ahora, sin embargo, los temas suelen ser mucho más complejos dependiendo del paper y dependiendo de la ubicación del paper y de cuán crítico es ese punto en relación a la historia. Y una forma alternativa es utilizar una estructura más extensa dentro de un párrafo de primer punto, donde el inicio que menciona el punto del párrafo necesariamente no va en la primera oración, sino que puede ir un poco más abajo. Y este es un párrafo que vendría más o menos en la mitad de la introducción. El anterior venía en la sección de resultados. Pero bueno, este párrafo de aquí, luego de introducir el aspecto más amplio sobre los estudios de vulnerabilidad, utilizando indicadores y sus componentes, aquí hablamos de, este es un paper publicado en el 2015 con mis coautores, la vulnerabilidad al cambio climático se la analiza mediante indicadores y mediante la representación cuantitativa de los tres aspectos de la vulnerabilidad. Entonces, aquí el asunto va de que, sin embargo, however, hay un quiebre allí, escrito en itálicas, donde la oración representa el punto de interés, una declaración de que este tipo de evaluaciones basadas en indicadores son problemáticas. La primera oración de este párrafo describe que sí, los estudios, estas evaluaciones son útiles, tienen ventajas, tienen sus características y sobre todo han sido utilizadas extensamente en muchos otros estudios en contextos muy diferentes. Pero las siguientes oraciones exponen otras cosas que se relacionan con el concepto de la vulnerabilidad. Hay problemas, hay incertidumbres por el riesgo de que se simplifica demasiado el aspecto los aspectos complejos de la vulnerabilidad cuando nos basamos solo en indicadores. Lo que viene después ya sería el desarrollo que soportan esta declaración. Este es el punto alrededor del cual se va a mover este párrafo y en el cual debemos tener cuidado qué elementos vamos a añadir en este párrafo. Esto viene a ser la continuación de este párrafo porque sigue su desarrollo y aquí ya nos enfocamos en algo muy importante, sutil, pero importante, cuestiones relacionadas a los supuestos de ponderación y agregación de los indicadores, los cuales son precisamente la fuente de los problemas para este tipo de evaluación basada en indicadores acerca de la vulnerabilidad. Entonces, las cosas tienen una relación temática que es aquello que nosotros debemos identificar a priori antes de construir el párrafo. ¿Sí? En el otro extremo de este espectro, en un párrafo de primer punto, ponemos el argumento, lo desarrollamos, pero a veces es necesario ensamblar un argumento más extenso, tomar distintas posiciones y llegar a una conclusión, una resolución de que o sea, el punto de este párrafo está ubicada en la última oración. Primer video o los primeros videos que hice, hablo de la estructura del OCAR, el LDR, el Lead Development Resolution, en la cual básicamente abrimos con un argumento, establecemos un escenario, lo desarrollamos, pero la diferencia con el LD es de que cerramos con una síntesis. Es decir, es un párrafo que es fuerte en la apertura, pero más fuerte en la resolución. Un ejemplo sobre este párrafo de último punto, este es un paper publicado en 2010 en el New England Journal of Medicine. Un ejemplo sobre el tratamiento del desorden por estrés postraumático debido a heridas en el campo de batalla en soldados. Los autores aquí sugieren que el uso de morfina alivia el dolor inmediato, el dolor físico, pero también puede tener un rol al resolver el PTSD debido a sus efectos sobre la ansiedad, lo cual lleva en consecuencia a prevenir que los recuerdos negativos se consoliden en la memoria. En este párrafo, el inicio corresponde a un argumento general sobre los agentes ansiolíticos al bloquear el PTSD, y esto se lo dice en la primera oración. Simplemente
Abrimos. El desarrollo es la discusión de papers que ya se han publicado antes por otros autores y que están relacionados a lo que estamos hablando en este punto. Pero la resolución la encontramos en la última oración. El punto de este párrafo está en la última oración, donde se argumenta que, dado que la morfina es un agente contra la ansiedad, así como también es un analgésico fuerte, entonces debería limitar el PTSD. Todas las cosas tienen una relación temática aquí. La literatura que se incluyó acá no es algo aleatorio, tiene un propósito. ¿Qué tenemos acá? Un párrafo relativamente corto, simple, limpio, compacto y sobre todo fácil de entender para el lector o para el revisor. Otra forma de construir un párrafo de último punto es una estructura del OCAR, donde la oración de apertura introduce el tema sin desarrollar por completo un argumento, solo abre el telón. Y la última oración es la cual sintetiza el material para dar una conclusión. El punto de este párrafo extraído del mismo paper que mencionaba antes sobre capitalización de minerías ambientales es el nivel de análisis para determinar cómo cambia la capitalización de las amenidades ambientales debido a los confinamientos ordenados para evitar la propagación del COVID en Nueva Zelanda, lo cual se presenta en la última parte del párrafo. La primera oración abre mencionando que los compradores de bienes raíces valoran la presencia de estas amenidades y estarían dispuestos a pagar un precio por un incremento marginal de estas. Una literatura enorme que hay respecto a precios sezónicos y amenidades ambientales y urbanas, no lo vamos a discutir acá, pero eso ya está mencionado por otro lado. Pero bueno, sirve como apertura. La segunda oración tiene un desafío implícito, según lo que me están diciendo en el LOCAR, detrás de la mención de que, bueno, esta relevancia de las amenidades en relación a sus servicios ecosistémicos. Otros lo han hecho, pero aquí ya yo voy poniendo el punto de este párrafo y de este paper que existen presiones por factores diferentes que son la pandemia y los confinamientos. No hemos respondido ninguna pregunta todavía aquí, no se ha resuelto nada, y esto es lo que se encuentra en la última parte de este párrafo, donde decimos que hay dos niveles de análisis, de adyacencia y a nivel de vecindario. Y este párrafo nos ubicaría en otra sección del paper que no sean los métodos. Entonces, yo aquí, con este entramado, yo ya sé o podría tener instrumentos en la mano para poder saber dónde ubicar la información que yo he generado, que he recogido en la literatura o que simplemente se me ha ocurrido y que por el momento necesito saber al menos provisionalmente dónde ubicarlo. Porque volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. Entonces se trata de escribir, reescribir y seguir reescribiendo. Pero bueno, este tipo de párrafos del OCAR suelen ser un poco más complejos. Algunos dicen que no son tan comunes, pero como para darnos una idea, puede ser que compongan el 25, 30, 35% de un paper. Sigue siendo una estructura relativamente más completa, más compleja que un LD, que un LDR, pero que podría usarse en los puntos más críticos de tu historia y de tu narrativa, donde necesitamos ensamblar un argumento más extenso, más complejo, o donde necesitamos darle una ponderación más grande para decirle implícita o tácitamente al lector o revisor, fíjate, aquí es donde tú te tienes que fijar, porque esta es la contribución grande del paper, o un aspecto importante del paper. Por tanto, aquí cuando se trata de escribir un paper, vemos otra vez que eso se trata primero de planificar, identificar dónde y cómo usar un párrafo y cómo construirlo. Ahora, todas estas estructuras, LDR, OCR y otras más, TF, TSP, no se trata de que hay una diferenciación tan clara, tan explícita, es un espectro, es un continuum de párrafos. Desde aquellos donde la masa, toda la masa o el poder del párrafo está contenido en la primera oración, párrafos de primer punto, o en la última oración, los párrafos de último punto. Pero nosotros tenemos la libertad o podríamos empezar a experimentar con híbridos entre todas estas estructuras, donde la ponderación de una oración o la interpretación del lector podría cambiar según cómo se defina la estructura del párrafo. Entonces, lo que decíamos en un video anterior, nosotros aquí tenemos herramientas para nosotros saber cómo comunicar lo que querramos comunicar y sobre todo cómo tomar control, cómo tomar poder de cada uno de los elementos del artículo y evitar que la escritura se convierta en una entidad que sea equivalente a arrear gatos, por ejemplo. Aquí tenemos una estructura que es clara, porque si no lo es, tampoco lo será el punto o el tema del párrafo, no lo será el siguiente y por tanto todo el paper se nos derrumba enfrente. En definitiva,
Está bien escribir párrafos de primer punto, está bien escribir párrafos de último punto, lo que no está bien es escribir párrafos que no tengan ningún punto. Ahora, ¿cómo son los párrafos defectuosos? Aquellos que fracasan en comunicar algo debido a que no tienen una estructura coherente. Tenemos este ejemplo, un párrafo que ya no puede tener más incorrecciones, ya no puede tener más errores de los que ya tiene. Muy común cuando escribimos en cualquier idioma, pero muy común cuando no solamente para aquellos que están empezando en este trabajo de escribir artículos, sino también en aquellos que sufren la maldición del conocimiento, es decir, que investigan mucho, pero no escriben mucho. Y esto se convierte más que nada en un volcado de memoria. Pero bueno, tenemos este ejemplo, un párrafo que no se puede saber de qué trata, no se sabe cuál es el punto, no se sabe su estructura, si es el primero o el último punto, no podemos identificarla, acá, si acaso tiene un punto temático, y hay diferentes cosas dentro del argumento y cada una de ellas está sola, cada una de ellas está a la deriva, porque primero comenzamos hablando de la sedimentación como un contaminante importante en las vías acuáticas y que es producto de la erosión. Luego hay dos formas que pueden mitigar la sedimentación, o sea, plantar álamos y poner cercados. Luego me hablan de los álamos para restablecer zonas degradadas y finalmente los efectos del cercado que son desconocidos. ¿Cuál es el punto de esto? Ya, yo ya me perdí. O sea, y si yo como lector me pierdo, si yo como revisor me pierdo, el que pierde más es uno como autor. O sea, simplemente ya no me leen el paper o el revisor me lo va a rechazar. Bueno, el paper intenta conectar dos primeras ideas. La historia era sobre plantar árboles para reducir erosión, pero aquí, si nos damos cuenta, esto de los álamos es un accesorio, es incidental en esta historia. Es solo una especie que puede utilizarse. Entonces, los autores cometieron un error al meter este asunto en los álamos de una forma que desencarriló el párrafo. Para los autores es obvio cómo todo esto tiene sentido, pero no para el lector. Entonces, nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo reparamos este párrafo? ¿Cómo reparamos un párrafo en general? Primero, ¿cuál es la estructura que vamos a utilizar? Primer punto, último punto. OCAR, LD, LDR. Luego preguntarse si el párrafo está muy corto o muy largo y cómo esa extensión determina su imprecisión o incoherencia. Aquí es relativo saber que si es corto o largo. Vamos a ocupar el espacio que se necesite ocupar con tal de comunicar el punto que queremos comunicar. Y de allí, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los potenciales arcos lógicos, los arcos de la narrativa? Y los elementos que deberían conectarse entre estos arcos, o que debería servir como conexión entre estos arcos. Y por último, reestructurar el párrafo, condensarlo, dividirlo o por último, borrarlo. Y arreglemos este párrafo. Primero, identificamos, seleccionamos la historia. La historia aquí es que hay dos formas de restaurar suelos degradados debido a la erosión. Luego, decidir si esto es una estructura de primer o último punto, escojamos el primer punto. Esto no es ciencia exacta. Aquí nosotros lo construimos según la naturaleza de lo que estamos analizando. Y finalmente, luego desenredamos los hilos de esta historia, los aspectos de esta historia que soportan el punto y trabajamos en sus relaciones temáticas. Acá, la primera oración, efectivamente, bueno, lo que dice es, si quieres resolver sedimentación, hay que restaurar los suelos. Luego, un hilo temático que comienza con las opciones para restaurar suelos, plantación y cercado. La relación temática sigue hacia la efectividad de estas opciones y el desconocimiento de cuál es la más efectiva. Y terminamos con una descripción de cada opción, un párrafo compacto, un punto en su primera oración, un desarrollo temático que se relaciona con ese primer punto. No es posible perderse aquí. Es claro de lo que estamos hablando. El lector del revisor te lo va a agradecer porque le estás haciendo fácil su trabajo. Y el siguiente párrafo recoge información del primero y va hacia otro punto específico sobre los álamos, pero temáticamente sigue conectado o anidado en las opciones de restauración del primer párrafo. Y tenemos la misma estructura LD. Entonces, aquí es relativo. En vez de tener un solo párrafo denso y críptico, terminamos con dos.
Hemos añadido explicaciones, hemos añadido detalles y nos hemos asegurado de que cada punto sea claro. Cada párrafo ahora tiene una historia coherente dentro de sí mismo y en conjunto definen la dirección del paper. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, hasta aquí llegamos hoy.